Sé que en este momento están disfrutando de su programa Al Momento y Más. Quiero, como siempre, darle continuidad. Ya el profesor no necesita, sino que digamos que está con nosotros el catedrático universitario, doctor en leyes, jurídico, abogado, amigo mío de toda la vida, desde que nos conocimos en la universidad. Y desde siempre he visto, era un sueño para mí tenerlo en mi programa, porque veía en las clases cómo él se explayaba, cómo se expresaba y cómo con tanta pasión que él hablaba de los conocimientos que él tiene de la ciencia, de la historia y en especial de lo que es el derecho internacional. Entonces por eso le propusimos que viniera a hacer el programa con nosotros y con mucho cariño, con mucho deseo, siempre lo aceptó. Y por eso lo tenemos cada 15 días para hablar de historia con nosotros. Por eso lo salude a su pueblo antes que nada. Les damos la bienvenida al profesor Luis Pérez Cabrera. Johnny, un placer. Bueno, saludo a mi gente de Vicente Noble y a mi gran amiga de Monserrate, Nolia Santana, que está mirando el programa. Su fiel seguidora, Nolia. Fiel seguidora mía, muchas gracias Nolia, ya. Profesor, nosotros íbamos en lo que eran, hablamos de Haití, usted quedó que iba a hablar sobre frontera. Quedamos en hablar sobre la frontera sobre frontera, dominico-haitiana. Sí. Perfecto, mira. Pero principalmente la continuidad de la Convención San Miguel, que ahí fue donde usted quedó y me recuerdo. Entonces vamos a darle la continuidad a esa parte para hablar de frontera, de bono y muchas cosas que usted tiene que darle al público que nos ve cada día y especialmente hoy jueves, que es un programa especial. Es correcto, Johnny. Mire, para hablar de la frontera dominico-haitiana, antes de empezar en la fecha clave, que es la Convención de San Miguel de la Atalaya del año 1776, es importante mencionar algunas informaciones relevantes sobre la frontera. La imagen anterior, por favor. Si me puede poner la imagen anterior, te lo voy a agradecer. Anterior. ¿Más anterior a esa? Sí. 1440. La primera imagen. La primerita que está ahí. Ok. Esa es los Cacicagos, ok. Sí, sí. Es interesante la isla de la Hispaniola. ¿Por qué interesante? Porque a la llegada de Colón en 1492 encontró 5 cacicazgos. Entonces, esos 5 cacicazgos lo podemos nosotros plantear y decir sin temor a equivocarnos que eran 5 fronteras. ¿Por qué 5 fronteras, Johnny? Porque el Cacicazgo de Marién tenía su propio jefe, salvando la distancia, era el jefe de Estado en ese momento de ese cacicazgo, que era Guacanagarí. El Cacicazgo de Maguana tenía Caunabo, el de Magua tenía Guarioné, el de Higüey tenía Cayacoa y el Cacicazgo de Jaragua tenía Abuechío. Entonces esos venían siendo 5 jefes de Estado, salvando la distancia con el Estado moderno, y venían siendo 5 fronteras. Continuamos con la próxima imagen, por favor. La siguiente imagen, sí. Joel. Ok. A la llegada de los españoles, ya para el 1494, ya desaparecieron los 5 cacicazgos. Y desde 1494 a 1776, aproximadamente 282 años, no existía frontera, sino que teníamos una colonia española. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, esa colonia española representaba toda la isla y por tal razón no había frontera en ese momento. De pasar de 5 fronteras a durar un tiempo de 282 años, donde no había frontera porque todo era español. Continuamos con la próxima imagen, por favor. En esta imagen es clave y fundamental, Johnny. ¿Por qué razón? Porque aquí inicia la frontera. Ya. ¿Cómo inicia la frontera? Bueno, se da una reunión, la frontera actual, la frontera que tenemos, se da una reunión en el año 1776, donde en dicha reunión se firma un acuerdo provisional. ¿Quiénes firmaron ese acuerdo provisional? El gobernador de la parte este, o capitán general para la época, que era el señor José Ibote. ¿Dominicano? No, español. ¿Es español? Sí. José Ibote fue representante
de España para ese momento, con el representante Víctor André Calpeltier, que era el representante francés. Entonces, se reúnen en un lugar conocido como San Miguel de la Atalaya y se firma el primer tratado provisional. En ese tratado provisional se colocan las primeras pirámides, conocidas como pirámide, Icto, Mojonadura, en la frontera. Se colocaron aproximadamente 221 pirámides. Se establecieron 50 planos y una hoja de ensamble. Esa fue la primera frontera. Ahora bien, eso fue de manera provisional. Ya en el año 1777, en el Castillo de Aranjuez, se firma lo que es la frontera definitiva en ese momento histórico. O sea que esa es la que tenemos hasta hoy. Esa es la que está ahí, el Tratado de Aranjuez. Ha variado, ha variado. Okay. Más adelante ya con el acuerdo del 29, entonces ya te voy a explicar cómo ha ido variando la frontera. Pero esa era la frontera en ese momento. En 1777 se firma en el Castillo de Aranjuez, una localidad española, lo que es el Tratado de Aranjuez. ¿Quiénes firmaron el Tratado de Aranjuez? Bueno, por España tenemos lo que es el conde, un conde apellido Blanca, y por Francia específicamente tenemos lo que es el Marqués de Azun. Marqués de Azun. Sí. Entonces, firman ese acuerdo representando a su respectiva potencia y en esa firma de ese acuerdo se establece la primera línea fronteriza por primera vez. Pero hay algo muy importante. La frontera que nosotros tenemos en la actualidad ha ido evolucionando a través del tiempo y lo podemos demostrar en la próxima gráfica. La próxima gráfica, por favor. Ok, aquí tenemos que desde 1795, que es una fecha muy importante, 1795, porque es el Tratado de Basilea, hasta 1804, se da algo interesante, que es que de tener dos colonias, que es la colonia española y la colonia francesa, que firman el Tratado de Aranjuez, todo pasa a ser francés. Y nuevamente se elimina la frontera y ya no tenemos frontera. O sea, de 1795 a 1804 no tenemos frontera. Todo pasa a ser francés. 1804. Sí. La isla entonces es completamente francesa. Francés. Ok. Pero hasta el 1 de enero de 1804. Okay. ¿Por qué? Sería la pregunta interesante. ¿Por qué hasta el 1 de enero de 1804? Porque el 1 de enero de 1804 surge la República de Haití. Realmente, con el Ahí nombre... es cuando ellos son independencia, declaran su independencia. El reino haitiano. El reino haitiano. Que surgió por un conjunto de procesos que se fueron dando desde François Macandal, desde Duty Bugma, desde Cecilia Fatimó, la revolución de Guaycaimán. Eso viene del programa pasado del que usted programa trae. anterior. Okay. Del programa anterior. Entonces, surge Haití y automáticamente que surge Haití se da, entonces la frontera cambia totalmente. La próxima imagen, por favor. La siguiente, Joel. Sí. ¿Cómo cambia la frontera? Bueno, la frontera cambia de la siguiente manera. Tenemos que el lado oeste es el reino haitiano, con Jean-Jean Dessalines, y el lado este es francés. ¿Qué periodo duró esa frontera? Siendo de un lado reino haitiano y siendo de un lado colonia francesa. Duró 2 años, de 1804 a 1806. ¿Por qué duró 2 años? Porque esos fueron los 2 años que duró el presidente Jean-Jean Dessalines, ya que en 1806 fue asesinado, el primer magnicidio en Haití, por 2 líderes haitianos. Por un lado, Henry Christopher, y por el otro lado, Alexander Petion. Conspiraron en contra de Jean-Jean Dessalines y lo eliminaron físicamente. Ahora bien, la frontera continúa un proceso evolutivo. ¿Cuál es el proceso evolutivo que continuó la frontera? Ya en 1806, Haití se divide en 2. ¿Cómo así? ¿Que se divide en 2? Sí, sí. Recuerden que el lema de la bandera haitiana es «La unión fait la force». La unión hace la fuerza y nunca se han unido. ¿Y nunca hay Estados Unidos? Nunca en Estados Unidos. Siempre hay conflictos, problemas internos, guerras civiles, pero ya hablaremos más adelante de ese tema. Entonces, ¿qué pasa? En 1809 se divide Haití. En el norte tenemos el reino haitiano
con Henry Christopher, que se declara emperador. Y en el sur tenemos la República de Haití, con Alexandre Petion, que se declara el presidente de Haití. Entonces, Haití se divide en dos. Un emperador y un presidente. Y un presidente. Entonces, como son dos jefes de Estado, sí, tenemos que asumir que entre la parte norte y la parte sur existía algún tipo de frontera. Claro que más sí. La frontera que existía en la parte este de la isla, que era hasta 1809 francesa. Cambia en 1809. ¿Cómo cambia la frontera? Es bueno, profesor, que usted recalcarle que hay gente que no sabe que Haití, de quien se independiza, es de Francia. De Francia. Y nosotros de los haitianos. Y nosotros de los haitianos. Pero eso para más adelante. Nos separamos de los haitianos. Sí. Sí. Entonces hay algo importante aquí. En 1809, a partir de 1809, se da un conjunto de procesos en la parte este o parte española, que se da la España boba, se dan los acontecimientos con Juan Sánchez Ramírez y se da lo que es la independencia efímera con Núñez de Cáceres. Todos esos acontecimientos se dieron en la parte española desde 1809 hasta 1821. Ahora, ¿qué pasó en la parte que era originalmente francesa y que hoy era haitiana? Que no solamente había una división. Después de la división entre Christopher y Petion, apareció un líder haitiano llamado Boyer, Jean-Pierre Boyer, o Boyer, como le dicen normalmente. Nosotros Boyer. lo conocemos por Boyer desde Sí. el cuarto curso. Boyer unifica Haití. Ya. Entonces, al Boyer unificar Haití, se encuentra entonces de un lado la República de Haití y del otro lado entonces tenemos la colonia española. Pero cambia la frontera. República de Haití de un lado y colonia española del otro lado, pero cambia la frontera. ¿Cómo cambia la frontera? La frontera cambia de la siguiente manera. O sea, no estamos hablando físicamente, sino en quienes ocupaban la parte este y la parte oeste. En la parte oeste tenemos Boyer y entonces en la parte este, en 1821, de diciembre de 1821 a febrero de 1822, la parte oeste, que era española, recibe un nombre porque se da la independencia efímera. La independencia efímera fue el intento de Núñez de Cáceres de crear un estado en la parte española de la isla. Y duró 3 meses, de diciembre de 1821 hasta febrero de 1822, y tuvo por nombre República de Haití Español. Hago la referencia, como lo hice en el programa pasado, porque el término Haití no es un término africano, sino un término aborigen. Entonces, hay algo muy interesante acá. ¿Qué pasa? Que en el año 1822 desaparece nuevamente la frontera, Johnny. ¿Cómo desaparece la frontera nuevamente? Porque se da la ocupación haitiana, y en la ocupación haitiana de 1822 hasta 1844 ya no existe ni República de Haití Español, sino que lo que existe es la República de Haití. República de Haití, los haitianos, que hasta hoy ocuparon. Sí. No. Entonces, ¿qué pasa? En 1844, un grupo de jóvenes encabezado por Duarte, tenemos a Sánchez, tenemos a Mella y otros que se le fueron sumando, como Luperón, organizaron todo el proceso. Primero, el proceso de independencia del 27 de febrero de 1844 y luego más adelante lo que fue el proceso de restauración después de la anexión que hizo Pedro Santana. Ahora bien, la próxima imagen, por favor, que en la próxima imagen, ahí sí tenemos la frontera actual. Frontera actual que todavía están. Sí. ¿De cuántos kilómetros hablamos de frontera? Estamos hablando, la frontera de dominico-haitiana tiene 391 kilómetros, 654 metros y 65 centímetros. Profesor, algo importante que el pueblo dominicano tiene que saber a la raíz de la situación que se está dando en este momento, porque recuérdese que la pasada semana hubo una intervención por el famoso muro. Sí. ¿Qué está pasando con las pirámides y el muro que se está construyendo como división entre Haití y República Dominicana? Bueno, mira, Johnny, antes de responderte lo del muro. La pirámide, Sí. yo quiero la pirámide. Vamos a analizar el tema de la pirámide. Sí. Por ejemplo, la próxima imagen, por favor.
La siguiente, La Joel. siguiente imagen. Ahí están, la pirámide. Esta es una pirámide. O mojón. O mojón, o hito, tienen diferentes nombres. Ahora, ¿qué pasa? En el Tratado de Aranjuez existían específicamente 221 pirámides, 50 planos y una hoja de ensamble. Ahora, en el tratado del año 1929, con las negociaciones que se hicieron en el año 1935 y el protocolo del 36 entre Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo y Estenio Vincent, se da lo siguiente. Primero, el tratado del 29. El tratado del 29 se conoce como el tratado Vázquez-Bornó, o sea, el presidente Luis Bornó y el presidente Horacio Vázquez de la República Dominicana y el presidente Bornó haitiano. Se reúnen con el objetivo de delimitar definitivamente la frontera. ¿Por qué razón? Una pregunta, profesor. ¿Cuántas veces se han reunido los presidentes de Haití y República Dominicana en relación a eso mismo de tratado del 1929 que todavía hasta el día de hoy se habla? Porque yo tengo entendido que en el 36, en el 35 y otros años se han reunido y todavía se hablan de esos tratados. Sí, pero ya en el año 1936, quedó definida la frontera. Ya. Definida. Se han reunido por situaciones que se han dado en la zona fronteriza, pero quedó definida y clara la frontera ya en el Tratado del 29, la negociación que se hicieron en el 35 y el protocolo del 36. Ahora hay algo interesante. Ahora tenemos 6 zonas, 97 planos y 313 pirámides, diferente a las 221 pirámides. Y eso tiene un porqué, Johnny. ¿Cuál es el porqué? El porqué de las seis zonas. Bueno, miren, se reúnen por intrusión del presidente Bornó y del presidente Vázquez. En el Tratado del 29 se reúnen los comisionados dominicanos y los comisionados haitianos. Y en la redefinición de la frontera para tener un límite definitivo, se elaboran 6 zonas. ¿Qué viene siendo una zona? Una zona es un área, una división de la frontera, es un área de trabajo. Entonces, la zona 1, la 3 y la 5, es encabezada por los comisionados dominicanos y supervisada por los comisionados haitianos en un trabajo conjunto. Ahora, la zona que son PAL, la zona 2, la zona 4 y la zona 6, es encabezada los trabajos por los comisionados haitianos y supervisada en un trabajo conjunto por los comisionados dominicanos. Ahora bien, ¿cómo están divididas esas zonas? La primera zona es una zona que va desde el Taluec del río Dajabón, el Taluec es la parte más profunda del río, hasta el arroyo Capotillo. Esa es la primera zona. La segunda zona va desde el arroyo Capotillo hasta un paraje dominicano que se llama el Alto de la Paloma. La tercera zona va del Alto de la Paloma hasta la orilla del río Artibonito. Una cuarta zona va de la orilla del río Artibonito hacia lo que es el fuerte de Cachimán, el fuerte de Cachimán. Una quinta zona va desde el fuerte de Cachimán, ya específicamente, hacia donde está un paraje haitiano que se llama Merverduc. Y la sexta zona y última zona está desde Merverduc ya hacia lo que es el Taluec o la parte más profunda del río Pedernales. ¿Qué quiere decir? La frontera se extiende desde el Taluec del río Dajabón hasta el Taluec del río Pedernales. Como mencionamos anteriormente, tiene 391 kilómetros la frontera. Ahora, ¿cómo se trabajaron esa zona? En la primera zona se colocaron 24 pirámides. Y esas 24 pirámides para su trabajo trajo como resultado 9 planos. 9 planos. 9 planos, sí. La segunda zona que mencioné anteriormente, en esa segunda zona ya se colocaron alrededor de unas 18 pirámides. Y esa produjo 6 planos. 6 planos. Sí. Entonces, tenemos la tercera zona, que ya en la tercera zona se van colocando la pirámide, en la cuarta zona se colocan la pirámide, en la quinta y la sexta zona, hasta llegar
a las 313 pirámides y hasta llegar a los 97 planos. Profesor, antes de usted llegar a los 97 planos, hemos hecho sobre la carretera internacional, si llega a los 391 kilómetros, o de qué se trata esta carretera, que quiero visitarla. Sí, sí. Primero hay que visitar la frontera y hay que conocer la carretera internacional. Va desde Pedro Santana hasta Restauración, uniendo el norte y el sur de la República Dominicana, pero solamente tiene 48 kilómetros. Ah, no tiene los 300. Esa carretera se inició a finales de 1936 y principios de 1937. Creo que se debe hacer un esfuerzo y culminar la carretera internacional, Johnny. Entera, ¿verdad? Sí, completa. Pero hay que hacerlo en vehículo de... Es bueno en buggy. En buggy, claro, conocer las 6 zonas, conocer todo lo que implica y ver la 313 pirámides. Es imposible porque faltan algunas pirámides. ¿Faltan pirámides por colocar todavía las 300? No, todas se colocaron. Lo que pasa que, por ejemplo, la pirámide 302 y 313, que quedaba ya en Pedernales y en un fenómeno natural la destruyó. Y algunas pirámides se han destruido con el tiempo. Profesor, hay que restaurar la pirámide. Yo nada más quiero que usted me toque y me perdona. Sí. La situación que se da, no pueden nuestros dominicanos pasar en la parte donde después del muro a venderle a los haitianos, que el pasado domingo hubo una confrontación. Independientemente de la confrontación, es solo si pueden pasar a vender. Sí, en lo que es nuestro. Lo que pasa es que la línea fronteriza no es la malla de protección que ha creado el Estado Dominicano, que es muy necesaria para controlar lo que es la parte migratoria, sino que la línea fronteriza son las 113 pirámides. Eso. Entonces se deja un espacio del otro lado de la malla, pero que está en territorio dominicano, para que las autoridades dominicanas, sobre todo en el ámbito militar, puedan dar la supervisión correspondiente para la protección del muro. Pero todo eso es parte de la soberanía del Estado Dominicano. Así es, profesor. Señor, hemos conversado en el día de hoy una vez más con el profesor Luis Pérez Cabrera, maestro, escritor y especialmente en todo lo que tiene que ver con derecho internacional, es un especialista. Así que ya, profesor. El próximo programa vamos a hablar de las misiones de paz en Haití. Misiones de paz en Haití. El próximo programa dentro de 15 días lo tendré. A propósito, depende cómo cae ese día. A propósito de que ya la ONU aprobó una nueva misión de paz en Haití. Entonces vamos a hablar de todas las misiones de paz que ha tenido Haití durante su historia. Ok, señores, gracias. Que son muchas. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana en Viviola, como dicen ustedes los DJs, mañana en Viviola estaremos de vuelta con ustedes en su programa Al Momento y Más. Yo soy Johnny Romero. Buenas tardes, buen provecho, Dios les siga bendiciendo.